La candidata oficialista Janet Jara está preparando y también buscando al equipo que la va a acompañar en esta etapa de la campaña. Ella ha dicho que quiere mostrarse como la alternativa de la centroizquierda. Queremos saber cómo va la búsqueda de esos equipos, algunos de los temas para abordar con Tomás Hirt, diputado y presidente de Acción Humanista. ¿Cómo está, diputado? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Gabriela? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿en qué va la búsqueda de los nombres, los rostros para esta, como yo decía, etapa de la campaña de Janet Jara? Yo diría que va muy bien, pero al mismo tiempo sin apuro, sino que buscando hacer las cosas de buena manera. Ayer tuvimos una gran reunión de trabajo, yo diría la primera ya estable de los jueves que hemos fijado con nuestra candidata, de los presidentes de partidos, todavía en la sede que se ocupó durante la primaria, pero ya esperamos que la próxima semana estemos en la sede definitiva que se está habilitando en la calle Londres. Y en esta reunión vimos en detalle, Janet Jara nos presentó en detalle cuál va a ser la estructura del comando, que la habíamos conversado en términos generales en la reunión que tuvimos acá en mi casa hace una semana. ¿Cuál va a ser esa Eh, estructura, diputado? bueno, va a haber en primer lugar, ella va a tener una jefa o jefe de gabinete, más que un jefe de campaña o de comando, que se va a encargar de algunos de los temas más bien organizativos y administrativos, temas legales, temas financieros, temas del equipo mismo, etcétera, coordinación de cuestiones logísticas, local, etcétera. Y por otra parte, va a haber un equipo estratégico que va a estar llevando el día a día de la campaña. Va a existir este equipo político donde estamos los presidentes y las presidentas de partidos, y luego vienen un área territorial que va a ser muy relevante, que va a tener, digamos, todo el trabajo a lo largo del país. Ahí se está buscando un esquema que sea, ojalá, descentralizado, sin concentrar todo, porque es muy importante que haya mucha iniciativa de los territorios, de las regiones, de las comunas, como sucedió también en la primaria. Y luego están las áreas temáticas, donde por cierto tienen mucha relevancia el tema de economía y seguridad, pero además van a haber áreas temáticas en muchas áreas como salud, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente. Ayer agregábamos animalismo, adultos mayores, en fin, muchos temas. Y lo que vimos ayer entonces es, además de esa estructura, la solicitud que nos hizo ella de que presentemos nombres en estos días para ya la próxima semana empezar ella a configurar el equipo definitivo. Antes de ir a eso de los nombres, ¿en esta estructura va a estar o no Fernando Carmona? La candidata fue muy clara en decir que no va a estar, ella lo manifestó ayer frente a los medios, pero no representa una situación particular o única, porque desde siempre ella nos manifestó que una cosa era el equipo de las primarias, donde estábamos trabajando dos partidos, ¿no es cierto?, el Partido Comunista y Acción Humanista, y otra cosa es la etapa que está comenzando ahora, donde somos ya ocho partidos y esperamos que además esto se amplíe a algunas otras fuerzas políticas y sociales. Claro. Entonces, Mm. eso implica también la reconfiguración de equipo. Y en el caso de Fernando Carmona, ella fue muy clara en decir que no forma parte de lo que ella tiene planificado para la etapa que viene. Es que eso es bien polémico, lo que trascendió de esta conversación, de este Zoom que tuvo Fernando Carmona cuando revelaba cuál había sido toda la estrategia del Comité Central en decisiones, en, bueno, la propia estrategia, en el programa, esto élite versus pueblo, y tú, ha tenido que salir a responder Janet Jara por esta polémica. Bueno, evidentemente creo que son declaraciones que no representan la visión, la mirada de Janet Jara, ni tampoco quienes estuvimos trabajando en Nada de lo torno que a la... dijo Bueno, no representa sé. lo que piensa Janet Jara, es que, claro, Bueno, la impresión que yo tengo, que te puedo dar, yo no ok. puedo revisar palabra por palabra, pero la impresión que yo tengo, que sí estuvimos trabajando en toda la etapa de primarias, en que estuvimos actuando como voceros junto a la diputada Ana María Gasmuri y varios otros hombres y mujeres, nunca vimos y estuvimos en muchas reuniones que hubiera esta suerte de planificación como la menciona Fernando Carmona o ese tipo de clivajes. La verdad que no, lo que nosotros vimos una candidata muy empoderada y que además se fue empoderando cada vez más con su estilo, su modo de vincularse con la ciudadanía, muy directo, muy sincero, muy llano, transmitiendo lo que realmente ella ve como necesidades y aspiraciones para el país y recogiendo mucho también. Yo no vi acá una suerte de planificación escondida que estaba detrás operando, para nada, te digo con sinceridad.
Se ha hablado mucho, diputado, del programa que presentó en la primaria Janet Jara. Ha habido cuestionamientos incluso dentro del propio oficialismo que han presionado por cambios en el ámbito económico, todo esto de crecer a través de la demanda interna, pero hay muchas ideas que son propias del Partido Comunista y ahí tendrá un trabajo importante Janet Jara de, entre comillas, alejarse de estas ideas que no son respaldadas por el socialismo democrático o por exministros de la exconcertación. ¿Cómo va a ser ese trabajo? No creo que se trate de alejarse. Lo que sí, sin duda, cuando tú incorporas a 6 fuerzas políticas, cuando tú estás buscando un trabajo colectivo de la coalición o la alianza de gobierno y además quisiera ampliarlo más. Bienvenido si se suma aquí la democracia cristiana, que tiene sus tiempos, tendrá que tomar sus decisiones, tienen su junta el 26 de este mes, es decir, en una semana más. Sí. Pero cuando tú abres la campaña al trabajo colectivo con otras organizaciones, evidentemente necesitas recoger esas miradas y construir un programa que incorpore también, y así lo dijo desde siempre por lo demás Janet, dijo, si yo gano, si nosotros ganamos, vamos a recoger las propuestas y las miradas que hay desde la campaña tanto de Gonzalo Winter, Jaime Mulet y Carolina Toá. Eso es lo que viene ahora. Entonces, no es renunciar a nada, es que tú dices, bueno, ahora necesitamos un programa que unifique las miradas y los criterios que tenemos los distintos partidos. Pero personalmente, si tú me preguntas, y desde Acción Humanista, creemos que tiene que ser un programa transformador, un programa que avance profundamente en derechos sociales, en salud, educación, sobre todo en vivienda, que lo conversamos con la candidata y que va a ser uno de los temas centrales y prioritarios de la campaña. Pero Entonces, con esos son crecimiento los temas en que base a están la hoy día demanda, moviendo, sí. perdón. Con crecimiento en base a la demanda interna, ¿eso se va a mantener? A ver, con crecimiento incluyendo una activación importante de la demanda interna, pero no solo con la demanda interna. Evidentemente Chile es un país vinculado con el mundo, es un país que tiene hoy día una exportación muy importante que mueve la economía y que va a seguir avanzando. Pero yo te voy a decir una cosa, yo que estoy en política hace mucho tiempo, desde el año 89 vengo escuchando en todas las campañas que se habla de darle valor agregado a nuestra economía, a nuestras exportaciones, y algo estamos al debe, está siempre pendiente, y yo creo que hoy día podemos avanzar en eso. Y darle valor agregado a la economía es una mixtura que yo creo que es muy virtuosa entre desarrollo interno, industrialización, tecnología, investigación y desarrollo, y vinculación con el mundo por la vía de las exportaciones, ¿no es cierto?, pero de productos de mayor valor agregado. Yo creo que hay que avanzar fuertemente en esa dirección. El socialismo democrático está presionando por los rostros económicos. Usted ya lo decía, se van a empezar a dar algunos nombres, algunas ideas. Hay quienes ya han dicho que no, dentro de la centroizquierda. Nicolás Izaguirre es uno de ellos que ha dicho que él no quiere formar parte de esto. Ya hay ideas de nombres del programa económico encargado de esto que generalmente se reforma después en el futuro ministro de Hacienda si es que gana la presidencia. Mira, ayer tuvimos una muy buena reunión y te voy a decir la verdad, no surgió ni un solo nombre, no hablamos de nombres, aunque algunos periodistas a veces no nos creen y nos preguntan, no hablamos de nombres, hablamos de estructura, hablamos de las propuestas de los Es partidos, importante el hablamos, nombre, fíjate, diputado. sí, sin duda. Por lo mismo ayer no entramos en una suerte de ruleta de nombres, porque es potestad de la candidata definir su equipo y todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, estamos en un proceso en que estamos presentándole nombres desde los distintos partidos en distintos temas. Y justamente dijimos, no los vamos a estar dando a conocer nosotros porque es algo que le corresponde a ella. Entonces, en definitiva, no solo en economía, que es muy relevante, y en seguridad, que es muy relevante en la propuesta programática, sino que en todos los otros temas. Yo mismo estaba trabajando hasta hace un ratito en algunos nombres, ¿no es cierto?, de acción humanista que queremos proponer en otras áreas, en temas de vivienda, en temas de salud, etcétera. Entonces, con esos insumos, ella probablemente yo no puedo hablar por la candidata acá, en la próxima semana ya va a empezar a dar nombres de que van configurando el comando y sobre todo los temas más relevantes. ¿Han sentido ustedes, luego que Janet Jara ganara la primaria, un respaldo unánime de todo el oficialismo a su candidatura? Absolutamente, de todos los partidos, y lo hemos conversado en cada una de las reuniones que hemos tenido, aquí no hay ninguna duda, no hay ningún titubeo en ninguno de los partidos. Pueden haber individuos que en distintos momentos han manifestado opiniones diversas. Bueno, eso es totalmente legítimo en democracia. Puede haber gente que no va a votar, que va a votar por otra candidatura. Eso es legítimo en democracia. Pero los partidos, las directivas de los partidos, la estructura de los partidos, los cuadros de los partidos, estamos todos sumamente alineados en esta candidatura. Y te digo más, tenemos muy claro que esto es importante que crezca,
que sume a otros, que no basta con los 8 partidos que formamos parte del oficialismo. Se necesita la fuerza de otros partidos y sobre todo del mundo social vinculado con los territorios, con la vivienda, con los adultos mayores, con las mujeres, con los trabajadores. Ese mundo social que muchas veces ha estado, digámoslo con claridad, medio abandonado, medio dejado de lado. Creemos que es fundamental escucharlo, recoger sus demandas e incorporarlo activamente a lo que es el trabajo de la campaña. El gobernador Mundaca todavía no ha garantizado su apoyo a Janet Jara e incluso ha mantenido en suspenso esta decisión de entrar en la carrera presidencial. ¿Eso qué le parece? Me parece legítimo, él es una persona que tiene un gran respaldo en su región, ¿no es cierto? Tiene un liderazgo importante, con una gran cantidad de votos, y por lo tanto es legítimo que él esté pensando. Ahora, en lo personal creo profundamente que él hoy día podría ser un aporte mayor trabajando, impulsando, apoyando la campaña de Janet Jara. Hoy día dividirnos en más de una candidatura presidencial, creo que lo único que hace es darle fortalezas a la derecha, que en realidad hoy día en Chile es la extrema derecha. Sabemos que quien está avanzando por ese lado son los sectores más extremos y eso creo que de ninguna manera le hace bien a quienes apoyaron al actual gobernador Mundaca. Por lo tanto, creo que de cara también a quienes han sido sus electores, lo mejor aquí es unirnos en torno a la candidatura de Janet Jara. Vamos al Congreso, diputado. Algunos proyectos que se han estado discutiendo, que incluso han sido calificados como populistas. Tengo entendido que usted es coautor de esta iniciativa que quiere eliminar el tope de las indemnizaciones. A ver, cuéntanos un poco más detalles de esto. Efectivamente soy coautor, pero además tengo que decirte lo siguiente, eso forma parte de las propuestas del humanismo desde tiempos inmemoriales. En mi campaña presidencial del 2005 estaba ese punto, ahí está escrito, así como algunos otros que seguramente vas a mencionar. Nosotros siempre hemos creído que es totalmente incomprensible e injusto y discriminatorio que haya un límite a la indemnización para quien aporte y trabaja en una empresa por largo periodo de tiempo. ¿Por qué 11 años? Tú sabes que en la época de la dictadura se puso esto en 4 o 5, no recuerdo bien, 4 o 5. Luego en democracia, en los primeros años, esto se cambió a 11. Yo pedí las actas del debate que se realizó en la historia de la ley de por qué se puso 11 años. Es totalmente arbitrario. No hubo ninguna fundamentación sólida económica. El trabajador que está más de 11 años en ese momento empieza a perder un derecho y a nosotros nos parece que eso va contra derechos laborales fundamentales. Por eso lo hemos planteado y creemos que se pueden buscar mecanismos para que esto no afecte a las pymes. Puede haber una progresividad, puede haber una cuestión que sea de aquí en adelante, en fin, puede ser primero para grandes empresas. Tú puedes buscar mecanismos, sin duda, para que no afecte a las pymes, pero creemos que es un derecho que deben tener los trabajadores, que no hay nada que justifique que algunos, mira, el que empezó a trabajar, que han poco, antes del año 81, tiene indemnización sin límite. El que empezó un mes después tiene 11 años. ¿Por qué? No tiene ninguna razón de ser. Creemos que eso afecta sus derechos y por cierto que afecta también a su familia y sus posibilidades de desarrollo futuro. ¿Y cómo le responde entonces al propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha dicho que no es una buena idea, que esto va a generar que hayan tal vez contratos a plazo fijo y más rotación laboral además? Le respondo en primer lugar diciendo que podemos tener miradas distintas. Nosotros, por lo que hemos conversado con el mundo sindical, incluso con el mundo empresarial, creemos que es perfectamente posible compatibilizar ambos intereses, generar empleo, mantener buen empleo y al mismo tiempo fortalecer los derechos de los trabajadores. También se dijo que con las 40 horas o antes, incluso cuando se bajó de 48 a 45, se iba a generar desempleo. No fue así. Cada vez que hay una ley que favorece, que mejora los derechos de los y las trabajadoras, se dice que pueden generarse situaciones muy complejas y la práctica ha ido demostrando que eso no es así, que se fortalece. Por lo demás, creemos que trabajadores que tienen asegurada una indemnización futura, que no es a todo evento, estamos diciendo que, porque ese es otro tipo de proyecto que nosotros no hemos presentado, estamos diciendo que quien está más tiempo, cuando es despedido, cuando termina la relación laboral, tenga su finiquito por todos los años que estuvo ahí. Pero nosotros creemos que eso puede mejorar la productividad. Por lo demás, hemos pedido estudios a la Biblioteca del Congreso y a otras instancias que nos han mostrado que los trabajadores que están más de 11 años hoy día en las empresas son un porcentaje bastante bajo. Por lo tanto, no hay acá un riesgo de que cambie esa relación laboral. Estamos hablando de menos de un 17% de trabajadores que están más de 11 años y la gran mayoría de ellos, con esto termino,
está en Así. grandes empresas, no en las pymes. Por lo tanto, esto no afecta mayoritariamente a las pymes. Usted dice que este es un proyecto que puede mejorar la productividad. ¿Cómo? Cuando tú tienes trabajadores que tienen la tranquilidad de saber que no van a tener un efecto negativo después de los 11 años, ese trabajador tiene también mayor compromiso con su fuente laboral. Ese trabajador quiere permanecer más tiempo. Para permanecer más tiempo, ese trabajador también se aplica más, se aplica mejor. Por lo tanto, rinde también mejor en el desarrollo de las actividades propias de las distintas empresas en que está. Nosotros creemos que no resta, sino que suma a la calidad del desarrollo de la empresa. Lo llevo al otro proyecto que también ha generado cuestionamientos, este que busca restringir el uso de la UEF. La banca, economistas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entre otros, han dicho que, bueno, el ministro Marcel dijo que esto podría ser un terremoto para el crédito bancario. Hay otros que sostienen que esto es desconocer cómo funciona el mercado y la existencia de la cantidad de contratos múltiples que operan en base a este indicador. ¿Cuál es su postura al respecto y cómo responde a estos cuestionamientos? Bueno, claro, de ese proyecto no soy coautor. No, de ese Eh, no. lo, lo conocí igual que todo el mundo a través de la presentación que se hizo. En cualquier caso, yo creo que es un proyecto que abre por lo menos un debate, y así lo planteo. Abre un debate que me parece que es importante. En Chile hemos instalado la UEF como si fuera una cuestión natural, inamovible, indiscutible, como si fuera parte de la naturaleza. Y la UEF es una creación generada por economistas en un determinado momento y que amarra demasiadas cosas, ¿no es cierto?, a lo que es la variación de este indicador. Yo creo que uno puede tener un indicador, pero no ocuparlo absoluto y totalmente para todo. Creo que es nefasto, por ejemplo, que incluso las cuotas que tienen que pagar los padres y madres en los colegios estén en UEF y le estén subiendo día a día, mes a mes, o que las prestaciones que dan determinadas clínicas, por ejemplo, hay una cantidad de cosas que creo que no deberían estar indexadas con la UEF y tal vez uno podría tener un mecanismo. Antiguamente no existía la UEF, pero existía la reajustabilidad de acuerdo al IPC, que tiene, sabemos, es más o menos lo mismo con otro nombre, pero con eso se podía aplicar para algunas cosas y no para otras, porque los sueldos en Chile no están en UEF. Entonces, si no, ¿por qué el ministro no nos dice, mira, pongamos también los sueldos en UEF? Si está el arriendo que paga esa persona, la colegiatura que paga esa persona, la hipoteca que paga esa persona, está todo en UEF, ok, entonces también que los sueldos, los salarios, la hora extra, el trabajo que realiza, también debería estar en UEF y tener la misma reajustabilidad que los costos que va teniendo esa familia. Te fijas que El por lo menos ministro, el tema tiene que ser discutido y tiene que ser debatido porque tiene muchas aristas. A eso voy. claro, pero ella, está lo de la indemnización, digo, el de la UEF, permisos sectoriales, y todos han sido cuestionados, la actitud o el debate mismo, por el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿No es populismo esto, presentar estas iniciativas a pocos meses de la elección No lo presidencial? es, no lo es y te agrego otro proyecto más que presentó el mismo gobierno y que estamos viendo nosotros en la Comisión de Trabajo, que es el del subsidio al empleo. Por el contrario, son todos proyectos de ley. Uno podría decir que ese es populismo, porque implica una cantidad enorme de recursos que se entregan, ¿no es cierto?, a las empresas, particularmente cuando tienen menos de 200 trabajadores o hasta un subsidio para los primeros 200 trabajadores. Por el contrario, lo estamos trabajando y apoyando con mucha certeza en la comisión, incluso transversalmente. No, no son proyectos que yo considere que son populistas, sino que son proyectos que ponen la mirada en los derechos de las familias, en los derechos de las y los trabajadores, en los derechos de la gente que muchas veces la está pasando re mal. Entonces, para mí no es populismo poner la mirada en ellos. Ahora bien, por cierto que en el debate de estos proyectos hay una voz del gobierno y del ministro de Hacienda que uno escucha y va buscando cuál es el camino para perfeccionar los proyectos. Para eso existe lo que se llaman las indicaciones en la discusión en las comisiones. Nosotros al menos en el proyecto de la indemnización totalmente abierto a buscar mecanismos de gradualidad u otros. En el proyecto de subsidio lo mismo. Yo creo que son proyectos que abren debates y permiten buscar mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y sus familias. Perfecto. Diputado, le queremos dar las gracias por su tiempo. Ya pues, que esté muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.